¿Listos? Ya lo poseyó su ego, está cegando a las personas. Es su conjuración. ¿Ya tenemos gente online? Bueno, ya vamos a comenzar. Las personas que nos siguen en las redes sociales. Y empezamos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a las personas que nos siguen en vía online, a las personas que están aquí físicamente. Vamos a comenzar con el tema de esta semana, que se le conoce como las conjuraciones. Sí, es un tema bastante importante que nos invita como que a conocer un poquito los misterios que existen más allá del mundo físico, que a veces se presentan como oportunidades y que a veces también se presentan como amenazas, ¿sí? Entonces, para mí, las conjuraciones son como un botequín de primeros auxilios que uno debe de conocer porque uno nunca sabe cuándo los puede realmente necesitar, ¿sí? Entonces, el objetivo del tema del día de hoy es que nosotros estudiemos qué son las conjuraciones, qué tipo de conjuraciones existen, para qué sirven las conjuraciones y presentarles 3 o 4 conjuraciones para que ustedes puedan aplicar en su vida personal de acuerdo a su proceso espiritual, ¿no? Como estudiamos en la conferencia pasada, la conferencia de las dimensiones, hablamos de que el mundo físico pues no es el único mundo que existe, sino que existen otros mundos, otras dimensiones, y en estas dimensiones existen seres que están viviendo ahí porque son afines a esas dimensiones. Existen mundos superiores al mundo físico y existen mundos inferiores al mundo físico, ¿sí? En los mundos superiores encontramos seres que conocemos como ángeles, arcángeles, serafines, potestades, maestros ascendidos, iluminados, Cristos, Mahatman, avataras, etc., ¿sí? Budas. Y en los mundos inferiores al mundo físico, ¿sí?, encontramos a los seres que conocemos como demonios, que conocemos como brujas, que conocemos como vampiros, magos negros, larvas, etc. ¿Sí? Entonces la creación es la interacción de 7 dimensiones, ¿sí?, en donde se mueven seres en todas estas dimensiones y algunos están por arriba y otros están por abajo de nosotros. De acuerdo, ¿sí?, a su vibración. De acuerdo a su vibración, así es. Entonces, ¿qué son las conjuraciones? Las conjuraciones son métodos o oraciones que nos permiten contactar con estas entidades, ¿sí? Existen 3 formas para contactar estas entidades. La primera se le conoce como la teurgia, ¿sí? ¿Qué es la teurgia? Es la manera en cómo uno invoca a las fuerzas del bien, a los ángeles, al Cristo, a su ser interior, a la Madre Divina, ¿sí?, algún santo en especial. ¿Para qué? Para recibir guía, consuelo, protección y orientación, ¿sí? A diferencia de la goesia son los métodos en los cuales podemos invocar a los seres del bajo astral, a los seres tenebrosos, para pedir poderes, riquezas, amarres, venganzas, etc. Por ejemplo, la santería, ¿sí?, entre otra clase de cosas que existen para poder contactar con estas entidades. Y existe lo que se le conoce, el tercer aspecto de las conjuraciones es, bueno, para contactar a los seres de más allá, es el espiritismo. El espiritismo son formas en donde uno entra en contacto con almas de otros mundos prestando su cuerpo físico y sus cuerpos internos como vehículos de expresión para que otros seres se puedan expresar a través de ellos. Lo que a nosotros nos interesa en estos estudios es la teurgia. Ni de loco nos vamos a meter en la goesia, ¿sí?, porque cuando uno pacta con las entidades del mal, se crea karmas severos, se vuelve completamente esclavo de estas entidades,
¿sí? Y estas entidades son tan poderosas que hasta pueden llegar a desencarnar a la persona que los invocó y que les dio vida, ¿sí? Esto es muy peligroso, no debemos de meternos por acá. Y en el espiritismo, pues tampoco nos metemos porque no está realmente relacionado con el despertar de la conciencia. El espiritismo se trabaja a través de lo que se le conocen como mediums. Los mediums son las personas que prestan su cuerpo para que otros seres del plano astral se puedan manifestar y se puedan expresar. Se violan leyes. Sí, se violan leyes. Lo que pasa es, normalmente es que las personas ignoran que el medium, cuando le da entrada a una entidad, no le está dando entrada al ser de una persona. Supongamos que Juanito murió y queramos hablar con Juanito, entonces vamos con un medium para que el medium traiga a Juanito y le preguntemos, pues no sé, cómo está, la clave de su cuenta bancaria o algo así por el estilo. Pero lo que las personas ignoran es que cuando entre Juanito al cuerpo del medium para expresarse, lo que se manifiesta es el ego de Juanito, no el ser, no la conciencia, no la parte divina de Juanito, sino el ego de Juanito. Puede ser otra entidad. Sí, otra entidad que se hace pasar por Juanito también. Entonces, la persona que se pone como medium ignora que con la práctica que va haciendo va abriendo portales con otros mundos que luego no va a poder cerrar. Y luego empieza a tener posesiones de entidades de manera involuntaria. Y entonces empieza la locura y la esquizofrenia. Esas son algunas de las consecuencias de practicar la mediumidad, por lo tanto nosotros no vamos a entrar acá. Con la Ouija Con la Ouija, exactamente, es un método para entrar en contacto con el espiritismo también. Adelante. Se dice que el karma posterior a todo Hola, esto es paz, la- no se preocupe. es la epilepsia. Exactamente. El karma de las personas que practican el mediumismo es la epilepsia, ¿sí? Que son los portales abiertos donde las entidades empiezan a utilizar el cuerpo físico de esa persona, ya en contra de la voluntad de esa persona. Entonces lo que hablamos aquí es de magia, ¿sí? Hablamos de magia, hablamos de formas en las cuales nosotros podemos contactar entidades, obviamente para buscar guía, consuelo, fuerza. Y hablamos de entidades del bien, ángeles, arcángeles, serafines, potestades, maestros ascendidos, etc. Pudiera parecer algo nuevo para nosotros hablar de magia, hablar de formas para conectarnos con seres de otros planos, pero realmente no es algo nuevo, es algo que de alguna manera ya hemos hecho alguna vez, ¿sí? Por ejemplo, una conjuración de teurgia que nosotros utilizamos mucho es el Padre Nuestro, ¿sí? Cuando nosotros a veces nos encontramos en peligro en alguna situación, nosotros que mayormente tenemos una influencia cristiano-católica, enseguida cerramos nuestros ojitos y empezamos a rezar el Padre Nuestro. Y en ese momento el Padre Nuestro se convierte en una conjuración de protección en la medida en que la conciencia esté dispuesta a ello, ¿sí? Porque en la oración tiene que ver el estado interior de la persona que ora. Es decir, que si una persona está orando o está pronunciando la conjuración con temor, entonces la oración pierde efectividad, ¿sí? Porque es la fe lo que le va a dar poder a la conjuración para que los ángeles, arcángeles, etcétera, se puedan acercar a esa persona y lo puedan defender. Pero de alguna manera lo usamos. A veces vemos, también está relacionado con los amuletos. A veces nosotros utilizamos la cruz, en el coche tenemos el rosario, o nos colgamos la cruz en el pecho, con la intención de que no nos pase nada, con la intención de protegernos de las fuerzas del mal. Así lo hagamos como que de manera muy, muy dogmática, porque todos lo hacen, pero realmente ahí estamos de alguna manera practicando la teurgia, ¿sí? A veces vemos en las películas de terror cómo los padres o las personas
mataban vampiros con balas de plata o con la cruz de plata, ¿no? Para matar o exorcizar personas. Ahí estamos viendo la teurgia, la manera en cómo uno a través ya sea de amuletos o de oraciones, de conjuraciones, se pone en armonía con las fuerzas superiores de la naturaleza para poder alejar y destruir las fuerzas del mal. ¿Sí? Hablamos de la goesia, pues tampoco estamos muy lejos de la goesia. A veces uno diría, no, pues yo no me meto ni de loco aquí, pero lo cierto es que todos tenemos un poquito de goesia en nuestras vidas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros maldecimos a alguien, ahí estamos practicando la goesia. Cuando vas manejando. ¿Sí? Recordemos que en el tema anterior hablamos que el mundo físico no es otra cosa que la expresión, la materialización, la manifestación de lo que nosotros pensamos y deseamos. Entonces, cuando pensamos y deseamos que a otra persona le vaya mal, estamos influyendo en realidad para que le vaya mal. Y ahí nos estamos convirtiendo en algo así como en magos negros. Estamos practicando ahí la goesia, utilizando nuestras energías, nuestros poderes para perjudicar y causarle sufrimiento a otro ser humano porque no tuvimos el amor para comprenderlo, ¿no? Entonces, cuando maldecimos a alguien, pues estamos practicando la goesia. Cuando bendecimos a alguien, estamos practicando la teurgia de alguna manera también. Estamos colaborando a esa persona para que le vaya bien, ¿sí? Entonces, la intención es que nosotros conozcamos formas de cómo practicar la teurgia, de cómo nosotros podemos defendernos de las fuerzas del mal, porque aunque no lo parezca, varias personas tienen experiencias paranormales muy fuertes, donde los molestan, donde sienten que los persiguen, donde en los sueños los atormentan, que son cosas reales. O sea, las fuerzas del mal existen, son reales, tienen su propósito. ¿Sí? ¿Cuál es la función de los magos negros y todos ellos? Es desarrollar la fe, el amor y la conciencia de cada uno de nosotros, hasta llegar al punto de tener al demonio aún más grande, le pueden llamar Satanás, le pueden llamar Mara, como ustedes quieran, y que uno no le tenga miedo, tenga fe de que esa entidad no puede con uno, ¿sí? Entonces, todos estos magos negros tienen que venir en algún proceso de nuestro despertar de la conciencia, como una didáctica para que uno vaya conociendo sus miedos, eliminando sus miedos y desarrollando la fe y el amor. Pues hay muchas personas por diferentes razones, algunas kármicas, algunas no tanto, que pasan por experiencias paranormales en donde sienten que los asustan, que los persiguen, que les están haciendo brujería, ¿sí? Entonces una persona dice, ¿qué hago? ¿Cómo me defiendo? ¿Me está pasando estas cosas? ¿Sí? En la casa están pasando cosas extrañas, se escuchan voces, se ven sombras. ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces, esta es la respuesta, teurgia. Hay que conocer la teurgia, hay que saber cómo defenderse de las fuerzas del mal. Por eso digo que es como un botequín de primeros auxilios. Uno nunca sabe cuándo le va a servir, pero es bueno que lo tenga, ¿no? Por cualquier cosa, porque pues hoy sabemos, pero a lo mejor mañana no. Vamos a empezar con la primera conjuración, que se llama la conjuración del Belilín. ¿Para qué sirve la conjuración del Belilín? Sirve para limpiar espacio de larvas astrales o de entidades negativas que pueden estar existiendo en el mismo lugar, pero en otra dimensión, ¿sí? Es decir, en esta sala, que está en la tercera dimensión, tiene su complemento en la cuarta, tiene su complemento en la quinta, tiene su complemento en el bajo astral, y en esta sala, en el bajo astral, pues pueden haber entidades aquí que nosotros no podemos percibir, que en algún momento
pudieran afectar nuestra vibración energética, es decir, de alguna manera nos conllevan a malos pensamientos, malos sentimientos, Te rencores, parasitan. odios, ¿sí? Y especialmente situados en esquinas y ángulos. Ujú. Exactamente, ¿sí? Entonces sirve para limpiar lugares. A veces uno entra, por ejemplo, a un lugar donde antes hubo una discusión y aunque uno no la haya escuchado y aunque uno no la haya visto, entra uno a ese lugar y siente una energía muy pesada. Le empieza hasta a doler la cabeza, se siente incómodo, no sabe qué hay aquí, pero no quiere estar aquí. Esto se debe a lo que se le conocen como las larvas astrales. Las larvas son unos microbios astrales, ¿sí?, que las personas sueltan con sus malas palabras y con sus malos deseos. Entonces, cuando las personas se están peleando, están soltando esas larvas, sus microbios, y esos microbios se suben a los techos, a las paredes, y ahí están, ¿sí? Entonces, cuando uno entra a ese lugar, Perdón, también se le llama parásitos, ¿verdad? sí, son parásitos. Parásitos te parasitan. ¿Sí? Y pues estas larvas hacen que la energía de uno baje y se sienta uno cansado, se sienta uno fastidiado, ¿sí? Y si uno quiere hacer una práctica, quiere estar en paz, pues a veces hay que limpiar ese lugar, ¿no? ¿Cómo se hace la práctica? Vamos a estudiar. Este es un canto, ¿sí? Se le conoce como el canto de Belilim. ¿Sí? Entonces, concentrados en el corazón, vamos a cantar esto, que esto después se lo puedo pasar si gusta, ¿no? No se lo tienen que aprender. Dice, Belilim, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí, Belilim, Belilim, Belilim. Listo. Esta es la conjuración, es un canto que se hace 3 veces. Con esto lo que vamos a hacer es limpiar el espacio en donde nosotros, por ejemplo, vamos a dormir, es decir, el cuarto, la casa, o donde vamos a hacer una meditación, una práctica, ¿sí? O si estamos en el camión y sentimos muy mala vibra en el camión, podemos cantar el Belilín ahí para sentirnos más a gusto, etcétera, ¿no? Entonces vamos a estudiar esta conjuración. Esta conjuración se la dieron al maestro Samael por el ángel Aroch en los mundos internos. El maestro Samael nos las dejó a nosotros. La palabra Belilín viene de la palabra Belén, ¿sí? Belén, que significa casa de pan o torre de fuego, ¿sí? La torre de fuego hace referencia a la energía Kundalini. Esa torre es la columna vertebral, es la que sostiene toda la obra interior. ¿Sí? La energía Kundalini es la energía crística, la energía consciente. La palabra Kundalini es indostánica. Los hindúes son los que hablan del Kundalini. Los que no estén familiarizados con esta palabra Kundalini, pues también se le conoce como la energía espiritual, la energía consciente, la energía crística. Entonces la palabra Belilim, que viene de la palabra Belem, que significa torre de fuego, hace referencia al fuego crístico, hace referencia a nuestra fuerza espiritual. Serpiente de fuego. Sí, a la serpiente de fuego. ¿Esto es para eliminar las larvas? Sí, para limpiar el lugar. ¿Qué otra cosa dice acá? Ánfora de salvación. Ese es el ánfora. El ánfora es un recipiente muy antiguo, ¿sí? Que hace referencia a dónde están nuestras energías crísticas. Las energías crísticas empiezan en los órganos sexuales y terminan en el cerebro, en la glándula pineal y en la glándula pituitaria, ¿sí? Recordemos que en nuestras sustancias sexuales, ahí está la energía crística, esa es la energía que crea, ¿sí? Y entonces cuando decimos ánfora de salvación, pues nos estamos refiriendo al lugar en donde se encuentra
nuestra energía crística, ¿sí? Quisiera estar junto a ti, se refiere a, pues, los anhelos que uno tiene para unirse con esa energía crística. Y el materialismo no tiene fuerzas junto a mí, se refiere a la no fascinación con el mundo físico. ¿Sí? Recordar que somos seres espirituales y que el mundo físico solamente es un medio de expresión y de purificación. Entonces, cuando decimos el materialismo no tiene fuerzas junto a mí, hablamos de la no fascinación al mundo físico, sino que siempre estar presentes de que somos un espíritu. ¿Sí? Entonces, esto es lo que significa el canto de Belilín. Cuando lo cantamos estamos invocando a nuestras fuerzas crísticas, nuestras fuerzas divinas, para que salgan y nos protejan, limpien el lugar. Entonces, si una persona, por ejemplo, en algún momento siente mucho temor o en algún momento siente que la están asustando, siente muchas energías negativas, puede cantar el Belilín, pero lo tiene que cantar con fe y con concentración, porque eso es lo que le va a dar poder. Decirlo de manera mecánica y superficial no pone en actividad nuestras energías conscientes, que son las que van a producir el efecto, ¿sí? Y ahí lo representa también con el grial. Así es, Santo Grial. Esta es la torre, la torre de fuego. Vamos a entrar al otro, que es el círculo mágico. ¿Para qué sirve el círculo mágico? Para dejar el espacio ya limpio. Con el canto del Belilín lo que hicimos fue limpiar. Pero con el círculo mágico vamos a trazar a través de nuestras energías una línea energética para que las energías negativas no vuelvan a entrar a ese lugar y se mantenga limpio, ¿sí? Entonces, concentrados en el corazón, decimos: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de la sala, la casa, el cuarto, la cocina, la oficina, lo que sea, ¿no? Para hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, salir y trabajar en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Y vamos a imaginar cómo sale una luz verde del entrecejo y trazamos un círculo, ¿sí?, con esa energía que va saliendo alrededor de donde nosotros estamos, pronunciando el mantra Z 3 veces. De ahí ya quedamos protegidos. Cuando uno sale del círculo, el círculo se rompe y se debe de volver a trazar. Así que uno más o menos debe de saber en dónde lo va a trazar, si solamente en el cuarto, o en 2 cuartos, o en el cuarto y en un baño, o en toda la casa, ¿sí? O trazar el círculo cuando uno sepa que ya no va a salir. Normalmente el verde sanación, ¿en qué forma lo manejan? Está relacionado con el intercesor elemental, que nos comenta este conocimiento, que es el color verde el que le corresponde para hacer el círculo, ¿sí? En términos, digamos que muy profundos, no sabría decirte. Así está, que es el color verde. Okay. Estas conjuraciones, que son el canto del Belilín y el círculo mágico, normalmente se hacen en el astral. Se pueden hacer en el mundo físico y cuando vayamos a hacer las prácticas se hace en el mundo físico. Pero lo bueno es que uno también lo empieza a hacer en el mundo astral cuando uno vaya a ser atacado. Todos somos atacados
por las fuerzas del mal. No es algo nuevo que nos vaya a pasar. Es algo que constantemente nos pasa. Nosotros lo conocemos como las pesadillas. Las pesadillas donde sentimos que nos persiguen, que nos amenazan y despertamos asustados, sudando, es porque en el mundo astral, mientras dormíamos, fuimos atacados. Entonces la intención es que si uno tiene estas conjuraciones, si uno se las graba muy bien, cuando esté soñando y se le aparezcan entidades que lo quieran lastimar, pues uno haga las conjuraciones y se sepa defender en el mundo astral, ¿sí? La tercera conjuración es la conjuración de Júpiter, ¿sí? Concentrados en el corazón, nos tapamos la mano, el plexo solar con la mano izquierda y la mano derecha la levantamos con los 3 dedos primeros que representan la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nos tapamos el plexo solar, porque ahí es donde las entidades negativas tienden a entrar en el astral de uno para manipularlo. Sí, ahí también entra el prana. Sí, es como que una puerta a las dimensiones internas del ser humano, por eso lo tapamos. ¿Sí? Entonces, aquí decimos, en el nombre de Júpiter, Padre de todos los dioses, yo te conjuro, te Vigus Koslim. Este es el mantra. De Vigus Koslim. En Júpiter es el padre de todos los dioses en relación a los romanos. Sí, esa es latina, ¿no? ¿Sí? Los griegos le llamaban Zeus. Nosotros lo conocemos como el Padre Celestial o el Padre que está en secreto. Es la parte más poderosa y suprema de nuestra conciencia, ¿sí? A la cual estamos hablando. Cuando decimos yo te conjuro, nos referimos al yo que queremos eliminar. Esto puede servir tanto en el mundo físico como en el mundo astral. Por ejemplo, si una persona está muy violenta con uno, ¿sí? Y la vida de uno está en peligro, uno puede hacer la conjuración de Júpiter, decir en nombre de Júpiter, Padre de todos los dioses, decimos yo de la ira te conjuro, te Vigus Koslim, de la ira del otro. Entonces, ¿qué es lo que hace esta conjuración? Hacer que se le mueva la psicología a la persona y se le quita la ira, se calma, ¿sí? Esto se debe hacer 3 veces, ¿sí? Lo podemos hacer en silencio, lo podemos hacer en voz alta, como uno quiera. Esto yo ya lo utilicé hace poco en los mundos internos, ¿sí? A mí me tocó tener una experiencia como que estaba en este cuarto y había como una niña y esa niña me decía, hay algo ahí, como que muy asustada en la esquina y yo no veía nada, pero la niña estaba muy asustada y me decía, hay algo ahí. Y las esquinas concentran. Sí, en la esquina, era esta esquina, si bien me acuerdo, ¿sí? Y yo, pues le lanzo el rayo, ¿no? Pero yo no veía nada, ¿no? Pero pues ella me dijo, ¿dónde? Y yo le lancé el rayo, ¿sí? Y cuando le lancé el rayo, la niña me dice, ay, se fue por allá. Y le lancé el rayo, se fue por allá. Y le lancé el rayo hasta que se fue la entidad, ¿sí? Y así. Qué loco es Harry Potter eso. Sí, pues algo así funciona. En el mundo astral, uno ve rayo, uno imagina que rayo sale, pero en el mundo astral, cuando uno lo imagina, lo crea y ve cómo sale. Sí. Y ahí pasa la astral. Exactamente. ¿Cómo se nombra? ¿Así? Así. Son esos 3. ¿Y esto de abajo también? No, el abajo es normal. Es cerrando el plexo solar. Cerrando Con un el dedo, plexo, ¿no? Sí. el ombligo. Sí, un poquito al ladito del ombligo. O sea, tapas el ombligo. Tapas el ombligo, ¿no? A un ladito. Sin tapar el ombligo. No necesariamente. Como él. Sí, así está. Cuando uno tenga pesadillas, con este se defiende, con este ataque, ¿sí? Entonces a veces soñamos con sombras, con entidades que nos quieren asustar. Entonces uno tiene que aprender a defenderse, porque las entidades que nos atacan están hechas para ser derrotados por nosotros y no nos van a dejar de molestar hasta que nosotros
No los derrotemos hasta que nosotros nos enfrentemos, no les tengamos miedo, tengamos fe, hacemos las conjuraciones, ¿sí? Y entonces ustedes mismos van a ver cómo dan resultado. Ahora, Víctor, perdón, Ujú. ¿estás de acuerdo en que no hay que entrar en conflicto ni en un estado de reto con todo esto? No, o sea, si a uno lo vienen a molestar, uno se defiende. Sí, nada más que esa defensa no tiene que ser a manera de egoica de decir yo puedo más que tú, sino de mostrar una vibración superior, la cual va a hacer que te vayan, o sea, que no te lleguen. Porque si entras en conflicto con eso, te estás rebajando su nivel de ellos. Ah, no, claro. Tiene Estás mucho entrando- que ver la actitud interior. Estás entrando en un ego Sí, que empatiza con ellos. pero la cuestión es como que no tener miedo. No, O sea, no, pero tampoco en la- odio, reto, resentimiento, o una actitud rivalizante de poder. Ujú. ahí uno va a ir como que experimentando, porque sí tienes razón, pero a veces como que cuando uno está en el astral y está en la escena donde está la entidad y te está sacando todos tus miedos, como que de alguna manera... Es objetivo, ¿sí? Sí, claro, sacar de todos los miedos. Entonces uno tiene que tener como que cierto coraje. Sí, templanza. No Claro. es... Coraje en sentido de valor, ¿no? Ajá, no es ira. No es ira. No es ira. Exacto. Autoridad. Sí, es como una autoridad. Ujú. Exactamente. Como Jesús conjuraba a los demonios Sí, Exactamente. nada más que él es a otro nivel. con autoridad. Sí, así lo tiene que... O sea, con fe, digamos Con fe. así. Ujú, claro. O sea, con fe. Sí, igual para saber si la persona que te está dirigiendo. Ah, exactamente. También esto sirve para conjurar a los maestros de sabiduría que a veces se nos aparecen en los sueños para darnos algún tipo de orientación. Porque pasa en muchas ocasiones, el plano astral es muy maleable. Entonces los magos negros, cuando una persona está progresando en los estudios, se visten de magos blancos, Sí, no es muy se le confiable. aparecen a esa persona y les dan orientaciones equivocadas de tú ya estás iluminado, Pero muy bien- tú ya no muy bien necesitas maquinadas, ¿eh? trabajar más. Muy bien hechas. Sí, muy bien hechas. Entonces, uno se acuesta a dormir y se le aparece el Maestro Jesús, así igualito como uno lo tiene en la mente, y le habla y le dice, no, usted ya no necesita trabajar más, usted ya está muy bien, todo está perfecto, usted esto y lo otro. Y uno se lo cree. ¿Sí? Y ahí queda uno. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Debe siempre de conjurar a ese maestro, tirándole rayo. ¿Sí? Si el Maestro Jesús es verdaderamente el Maestro Jesús, no le va a pasar absolutamente nada. ¿El rayo es ese? El rayo es un rayo que uno va a ver salir. ¿Sí? El maestro no le pasa nada, es porque ese maestro sí es el verdadero Maestro Jesús. Pero puede ser de que en ese momento ese Maestro Jesús, entre comillas, salga lastimado, se moleste, te reclame. ¿Sí? Entonces hay uno donde ya descubre de que es un mago negro disfrazado de un maestro de sabiduría que está intentando pues perjudicar a los compañeros. Hay un compañero que en una conferencia él contó de que a él le pasó eso, ¿sí? Y que se le apareció un maestro y que le dio unas orientaciones que él practicó en el mundo físico y que lo estancaron, ¿sí? X tiempo, y fue donde después de medir resultados y verificar y estudiar, llegó a la conclusión de que lo engañaron, ¿sí? Porque no hizo la conjuración de Júpiter, no comprobó que ese maestro sea un maestro verdaderamente de sabiduría. ¿Sí? Entonces los magos negros siempre se visten de magos blancos. ¿Sí? Es que los verdaderos místicos que tienen muy desarrollada una intuición superior, eso sí pueden... Es que el astral es sumamente engañoso, sumamente engañoso. Exactamente. Entonces, esa intuición superior es la que puede ayudar a discernir realmente cuál es la esencia de la entidad que te está visitando. Ujú. Puede estar muy bien elaborada, incluso decirte verdades y engañarte con verdades. Sí, te engañan con verdades, Ujú. con verdades a medias. Ujú. Sí, lo que hacen los magos negros, porque los magos negros son muy, muy, muy inteligentes, no son charlatanes, son
sabios, pero del mal. Entonces, saben utilizar las verdades para estancar tu progreso interior. Te dicen una verdad, 2 verdades, 3 verdades, y cuando ya confías en ellos, es cuando te empiezan a dar el mal conocimiento. Oye, Víctor, antes de que cambies, ¿y cómo conjurarías a un maestro que se te aparece? Padre de todos los dioses, yo te conjuro, por ejemplo, Buda, de Vibhus Coslim. Sí, lo puede ser así. O sea, dices su nombre y te Vibhus Coslim. Sí, puede ser así, claro. Y para conjurar defectos psicológicos, yo te conjuro, yo de la ira te conjuro, Sí, por ejemplo. así. O yo De la lujuria o cualquier otro. O sea, puedes conjurarte a ti mismo también. Normalmente sirve para terceros. Para ¿Sí? terceros. Para terceros. Si uno lo va a utilizar para uno mismo, pues digo, lo puede hacer y a ver qué pasa, ¿no? No puedo decir que no funcione para uno mismo. Está hecho para terceros, ¿sí? Uno lo puede hacer Pero no, y es que el problema verificar. no es que sea memoria interna o memoria externa, el problema es la vibración. Exacto. Todo se resume a la vibración. Entonces, si la vibración ya sea interna o externa es baja, puedes con cierta metodología como tú estás sugiriendo una, ¿no? Poder poner a prueba o ver si empatiza con esa vibración o choca. Exactamente. Algo que yo he utilizado también en los mundos internos es la frase que vive el Cristo. Esto también es como, sirve mucho, ¿sí? Estás con ciertas entidades o una entidad o algo así y tú dices que vive el Cristo y los demonios no soportan esa frase. Se molestan, se asustan, se van cuando uno dice eso. Entonces si uno dice también que vive el Cristo, ahí va a ver si la entidad se queda, te dice sí, que vive el Cristo, o se te revela. Esa también es una forma que yo le he hecho y que me ha funcionado. Y lo agarré también del maestro Samael, ¿sí? Porque el maestro Samael cuenta en una ocasión de que él en el plano astral llegó a un palacio muy, muy, muy hermoso, llena de gente completamente elegante, mujeres muy hermosas, muy elegantes, hombres muy hermosos, muy elegantes, bien vestidos, que tenían un verbo hermoso, poético, el espacio muy limpio, ¿no? Y él creía que estaba pues como que en un templo de magia blanca, en un convivio de magia blanca, ¿sí? Y en eso él hizo la expresión, algo así como, qué hermoso es esto, que vive el Cristo. Y en eso la gente se le volteó y le dijeron, shh, cuidadito y vuelves a repetir eso. Aquí eso no se acepta. Era Corea del Norte. ¿Sí? Sí, y ahí es donde él dijo, ay, pero ¿por qué no? Y ahí le cayó el 20. Ah, esto es un lugar de magia negra. ¿Sí? Pero para que vea uno el disfraz de la magia negra, por eso uno debe estar bien atento. ¿Sí? Oye, una última pregunta acerca de esta conjuración. ¿Y cuando lo conjuras es un tercero, hay que apuntarle? Sí, lo puedes hacer disimuladamente. Ah, ok. Sí, digo, o lo puedes hacer directo, no sé, No es como tú aficionado a lo videojuegos, veas. ¿verdad? ¿Sí? No es aficionado a videojuegos. Porque pensaba en conjurar a mi jefa, pero no quiero que me despidan por lanzar un hechizo. Así que sí se puede de espaldas. Sí, recordemos que la conjuración de Júpiter no es para eliminar defectos, es para mover el defecto que una persona en un momento tiene activo. Es decir, que si la persona está molesta, le puedes quitar la ira en ese momento, no le va a desaparecer la ira a la persona se va a volver a molestar posteriormente, porque tiene ese defecto y hasta que no lo comprenda, pues va a ser esclavo de él, ¿no? Ahora, perdón, una cosa, independientemente de la técnica que utilices, si tu vibración es baja porque estás vibrando en lo bajo, valió, ¿eh? Claro, obviamente hay que considerar que uno no puede como que dar gato por liebre, o sea, uno no puede como que practicar magia negra y cuando le vaya a caer el karma, practico las conjuraciones y ya la hice, ¿no? O sea, obviamente no va a funcionar porque la ley del karma no va a permitir que funcione. Claro. O sea, obviamente no va a funcionar para una persona que ha hecho mucho daño
y luego, pues me trazo mi círculo mágico, no pago lo que debo y cuando me vengan a cobrar, pues tiro mi círculo mágico, ¿no? Y que se vayan a cobrar a otro lado. No, eso no va a funcionar. También tiene que ver la intención, ¿no? Con lo que Claro. haces. O sea, si la intención es porque es tu ego que está detrás que quiere hacer eso, el resultado va a ser Sí. doblemente. O sea, si el ego es quien hace la conjuración, obviamente no va a funcionar. Tiene que ser la conciencia. Y por último, el pentalfa, ¿sí? El pentalfa son unas posturas rapiditas que sirven para quedar protegidos cuando vayamos a salir del círculo mágico, ¿sí? Es decir, por ejemplo, uno antes de dormir canta el belilín, luego tira el círculo mágico y en la mañana, antes de salir de la habitación o de la casa, hace la pentalfa para mantenerse protegido durante todo el día. ¿Sí me explico? O sea, se hace pues con estas posturas y unos mantras, ¿sí? Que es Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Vaya Vaya, Swaha. Y todo tiene que ver con el hombre de Vitruvio. ¿De quién? El hombre de Vitruvio. No sé. Es el dibujo que tienes de Leonardo da Vinci. Ujú. Ah, bueno. Dentro del círculo. Lo pueden hacer con el mantra o sin el mantra. Lo pueden hacer solamente las posturas mientras pues aprenden los nombrecitos. Es muy fácil. Son 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mano derecha por encima de la mano izquierda. ¿Sí? Entonces ahí nos estamos cerrando, ¿sí? Con la pentalfa para defendernos de las fuerzas del mal. También para protegernos, ¿qué podemos? Esta es la pentalfa, el tetragramatón, el pentagrama, ¿sí? También podemos, por ejemplo, imprimir esta imagen y uno la puede pegar en las puertas y ventanas. Si uno, yo esto lo diría, si uno siente que lo están atacando, porque aquí hay personas que vienen o que envían inbox que me dicen, oye, tengo estos problemas, oye, estos fenómenos paranormales, me pasa esto, no puedo dormir, me están atacando, veo entidades. O sea, hay personas que sí están pasando por unos procesos ahí muy fuertes con las entidades del bajo astral. Entonces es donde uno tiene que como que aplicar más las conjuraciones. Tal vez nosotros pues podamos tener unas conjuraciones un poquito más light, porque no estamos todavía por esos procesos. Pero esto sirve, es un pentagrama que uno pega en la ventana y en las puertas de la casa. ¿Qué significa este pentagrama? ¿Sí? El espíritu sobre la materia. ¿Sí? A esta pentagrama le une todos los demonios. Que no se les ocurra ponerlo de cabeza. ¿Sí? Pero si lo ponen de cabeza, atrae a todos los demonios. ¿Sí? Eso saben también en la imagen de Leonardo da Vinci, que es el hombre también así. ¿Sí? Que representan los 5 elementos, ¿no? Tierra, agua, fuego, aire y el éter. Estos ojos son los ojos de Dios. Esta es la espada flamígera que representa la voluntad. La vara de Moisés que representa la columna vertebral. Estos 3 representan la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí tenemos el caduceo de Mercurio, ¿no? Que representa la transmutación de las energías sexuales. Aquí tenemos el sello de Salomón. Aquí tenemos lo que son los símbolos astrológicos del sol, de la luna, ¿sí? La tierra, etcétera. Eso es cábala, ¿no? Tiene que ver. Sí, exactamente. Esto es cábala, ¿sí? Entonces, esto es realmente un símbolo, ¿sí? Para protegernos de las fuerzas del bien. Es importante que uno... Del mal, perdón. Ya metí la pata. Hay que consagrar los símbolos. Sí, podemos consagrar los símbolos, por ejemplo, a través de la oración. Sí, uno le tiene que darle energía al símbolo para que el símbolo trabaje. ¿Sí? Entonces uno tiene que hacer una oración, ¿sí?
En el nombre del Cristo te pido que me protejas, en ti está todo el poder del universo para que me alejes de todas las fuerzas del mal. En el nombre de Dios, tú que tienes todo el poder, ayúdame, apóyame, ¿sí? Y deja ya la figura pegada o puesta al lado de la cama y van a ver cómo esas entidades desaparecen, se van completamente, siempre y cuando esté de esta forma, porque de la forma invertida suele ser todo lo contrario. Estas son las conjuraciones básicas que nos van a servir para hacer nuestras prácticas, para cuando vayamos a dormir o cuando tengamos días o cuando salgamos conscientes en el plano astral y alguien nos quiera hacer daño, pues tenemos cómo defendernos. Sí, existen muchas más. Si uno, por ejemplo, se quiere limpiar las larvas, se utilizan los huevos naturales de gallina, los cafecitos, ¿sí? Y se lo pasa a uno por todo el cuerpo. ¿Sí? Mientras hace, por ejemplo, la conjuración del Belilim. Entonces el huevo tiene la facultad de absorber energías. ¿Sí? Ya después ese huevo lo pone en una bolsa y no lo rompe, mucho menos se lo vaya a dar de comer a sus hijos. Lo tienen que echar ahí en un terreno baldío. Es que la vida y la vida primaria. Exactamente. Entonces, esa es otra forma. Libros, Tratado Esotérico de Teurgia, Logos, Mantram, Teurgia. Son 2 libros del maestro Samael. La portada puede cambiar si lo buscan por internet, pero están los nombres, en donde el maestro Samael da un montón de conjuraciones para que uno pueda defenderse en el caso de, por ejemplo, que le estén haciendo brujería. Sé que a mí me han hablado, me están diciendo, es que creo que me están haciendo brujería, es que tengo un primo, un familiar que es santero y que hace esto y que hace lo otro. Entonces, si uno quiere pues ya defenderse a ese tipo de niveles donde existen personas que se llaman babalaos, que son personas que tienen mucho poder, ¿sí? Mucha energía y que normalmente se dedican a hacer daño a las personas. Entonces, si uno quiere defenderse de un babalao, tiene que pues estudiar muy bien los tratados esotéricos de Teurgia, ¿sí? Para que se pueda defender y pueda, o sea, no atacar, no sirve para atacar, no sirve para lastimar, sirven para defenderse en la medida en la que si una entidad llega a su casa, vea que no puede entrar. Baba en la India es un cierto poder y ascensión espiritual, ¿no? Pero obviamente que también se puede utilizar para lo negativo. Ahora, en ese libro, Samael tiene tratado del Menorá. ¿El Menorá? No te entiendo. Sí, en ese libro que estás presentando, me imagino que esta es la portada y la contraportada, me imagino. Entonces, aparece el Menorá. ¿Tiene tratado de él? No lo conozco, ese tratado de okay. Menorá. No lo conozco, no sabía decirte. ¿Sí? No sabía decirte. ¿En qué dudas quedan? Preguntan en redes, yo tengo un tetragramatón de plata y lo porto conmigo. ¿Debo activarlo entonces con una oración? De preferencia sí. Sí, recordemos que los amuletos son elementos que están hechos para estimular las energías internas de una persona que le favorezcan para su propia protección. Es decir, que la figura en sí no tiene ninguna fuerza. Uno es quien le da la fuerza. ¿Sí? Obviamente el pentagrama cuando se fabricó con una intención y esa intención le da cierto poder. Pero uno también le tiene que dar poder a los amuletos, con la fe y con la oración. Si no hay fe y no hay una oración, pues el amuleto no va a tener tanto poder. ¿Sí? Entonces sí, eso se le llama como que consagración. Así sí, los símbolos en general tienen su poder en sí, pero uno es el que le imprime mayor. Exactamente. Sí. La recomendación de una compañera igual es de que nada más nos fijemos bien de la figura del tetragramatón, porque ella ha detectado, o de petalma, perdón, porque ha detectado más afuera de que le falta algo luego.
O sea, hay figuras luego en internet que de repente tiene algo Hay modificado variaciones. y hay Hay variaciones y pues Sí. ella lo toma como si fuera, ¿sabes? Si lo estuvieran adulterando. Sí, puede ser. Sí, claro, hay que fijarse muy bien que el Si no tetragramatón tiene sea esos así. demás símbolos alrededor, la pura figura no sirve. Normalmente la figura tiene que tener todos estos Pues símbolos que ven. Júpiter, ahí está, Sí, si ven que no Saturno. tiene unos y tienen otros, ahí duden de ese pentagrama, a lo mejor no es La original. luna, el Tiene sol, números. Sí. Diferencia Una entre espada. está conjuración y oración. Mercurio, Eh, Yo te podría decir que mi entendimiento personal, que la conjuración es una forma de oración, pero la oración se puede dar de diferentes formas. Por ejemplo, uno puede orar para agradecer. ¿Sí? y eso nunca lo hacemos, ¿eh? Mientras que la conjuración es una oración para pedir fuerzas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia también en una conjuración de cabeza y poses? ¿Sí? Mientras que la oración normalmente no hay poses, nada más así, las oraciones sencillas. Pero para mí la conjuración es una forma de oración. Damos por sentado que nos lo merecemos todo sin hacer nada. Sí nos lo merecemos todo, pero tenemos que contribuir, pero lo damos por sentado sin hacer nada. O sea, somos en extremo egoístas. Entonces, pues, ¿cómo va esa retribución si realmente eres un parásito en este mundo, no? ¿Cómo pedir correctamente? Puedes tú pedir a Dios lo que necesites para despertar la conciencia y Dios te dará aquello que necesitas, porque nosotros no sabemos a veces qué es lo que necesitamos. Entonces tiene que... Tienen propósitos Lo superiores. que te corresponde por derecho divino. Claro, porque si no uno pide dinero, ¿quién no pide dinero en sus oraciones, no? Todos los días. Pero ¿para qué quieres dinero? Para estar tomando los tragos, para comprarte cosas que no te hacen nada. ¿Sí? Entonces no va. O qué es lo más puro, o qué tal pedir bienestar. O sea, el bienestar involucra muchas cosas. Lo pides de manera general. Claro. Eso sería algo más válido. en mi Bienestar, paz, opinión. Paz, salud. salud, Así amor es, así es. y trabajar por ello también. Sí, es cierto. Es que quizás tú te sientes decepcionado porque tu mamá es educada y tiene una vibración más alta que los demás, y los demás no lo interpretan. Y entonces demuestran en qué estatus están. Pero eso no quiere decir que está mal tu mamá, al contrario. Claro. No, mi mamá no me dijo nada. La solo vibración estaba- Claro, pero- que pero ayuda, tú lo ¿no? observas, Vibraciones ¿no? también la Pues Claro, diferente fuerza. sí entiendo tu postura que se siente gacho, ¿no? Pues sí. Pero están más elevados ustedes. No es elevado, no elevado, Sí. sino es el ser humano normal. Sí, claro, pero no caigas en ese juego. Ya no Porque- caigo, ya no hago nada, ahora me voy. Claro. Llego, pago y me voy. Busca propósitos superiores más que lo demás que con su pan se lo coman. ¿Qué más? El sábado hay meditación a las 6 de la tarde, gratuita, están bienvenidos. Es meditación contemplativa la que vamos a hacer. Vamos a utilizar el mantra Hamsa. ¿Sí? Y pues están todos bienvenidos. La meditación dura 1 hora, a las 6 de la tarde, gratuito, este sábado. Que Samal enfatizaba mucho en que ¡sa! ¿No? Oye, una curiosidad. Por ejemplo, mi mamá es católica. Sí. Entonces siempre que, no sé, si me voy de viaje o cosas así, me esconde alguna medalla de algún santo, de algunas cosas que le dan a la iglesia, ¿no? Entiendo que con la intención de esto, Ujú. supongo que tal de tener una relación o una, ha de tener algo, un significado similar a esto. Sí, puede ser. En otra enseñanza, no lo sé. Sí, claro. O sea, ha de tener algún tipo de simbolismo similar o el mismo, pero en diferente lenguaje, por así decir. Sí. No sé. Sí, es, exactamente, puede ser, sí. Es como tú dices. O sea, pero eso, sea cual sea la enseñanza, que te enseñe a pedir por alguien o a proteger algo, siempre va hacia el mismo lugar, o sea, hacia la misma persona. No importa la denominación de creencias que uno tenga. Sí, claro. Sí, cuando uno
practica las conjuraciones, obviamente va más allá de las limitaciones mentales de otras personas, aunque no sea de su religión. Obviamente la persona también que va a conjurar tiene que creer en lo que hace, porque si uno no cree no funciona. Este tipo de amuletos, y con solamente la fuerza de tu amor o de tu conciencia, darle fuerza a cualquier cosa. O sea, Lo puedes hacer, lo puedes intentar, ¿sí? Te lo digo intentar, porque bueno, al menos en mi experiencia personal, en los mundos internos, cuando se te acercan las sombras, sí, como que estás buscando con qué darle, estás buscando qué tirar. Sí, entonces ahí la conjuración es muy buena, ¿no? Pero tú verás hasta qué punto usarlos, cuándo usarlos. Tú tienes que ver cuándo lo necesitas. Si tú consideras que en ciertos momentos no lo necesitas, pues no lo practiques. Si tú estás tranquilo, con fe de que estás bien porque estás haciendo el bien, pues con eso, suficiente, ¿sí? Pero si empiezas a ver que empiezan a haber ataques o cositas ahí, pues tal vez tú irás bien o que a lo mejor te hace falta una conjuración. Pero si no, llévatela tranquilo. Oye, me has contado algunas, pero estoy deduciendo que deben haber más. Entonces, sí has tenido varias veces asedios y confrontaciones y acechos. Sí. Pero todos. Sí, claro. O sea, sí, es que cuando se está en camino te quieren amarrar, o sea, no te quieren dejar. Sí, eso es a cualquiera. Sí, Sí. Es difícil. Preguntan en redes si al final el huevo se puede enterrar en algún lado para que nadie lo encuentre. Sí, pero de preferencia que no lo hagan en su patio. Del vecino. Sí. Se lo avientas al vecino. O sea, lo pueden enterrar por ahí, pero sí, no creo que sea muy bueno tener en el patio porque ahí están las energías encerradas, ¿no? Cuando era niño encontré un huevo así en la calle. Un huevo maldito, lo llevé a mi casa y me regañaron mis papás. ¿Cómo sabes que estaba maldito? Lo Lo sospechabas, ¿no? Lo sentí y dije, un huevo maldito, voy a llevarlo Era a mi algo casa. Con todo el sentido como un dominio. ¿Y qué más? O sea, ¿qué hay que esperar que se desintegre ese huevo? Pues sí. Esperas que se nazca un pollito. La naturaleza sabrá qué hacer con ello. No, pero la tierra tiene la capacidad de regenerarlo todo, ¿eh? Claro. Lo absorbe y lo regenera. Oye, Sí. y hay que ponerlo en una bolsa por el medio ambiente. Sí, lo ponen en una bolsa. Biodegradable, ¿no? ¿Qué marca? Biodegradable, ándale. Te digo una biodegradable, porque una bolsa. Hasta en eso contaminamos los humanos. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, a las personas que nos siguen en las redes sociales. Si alguien quiere participar en la meditación, pues que se conecten al grupo Sala de Meditación del Conocimiento de Sí Mismo. Ahí las vamos a pasar, no las pasamos directamente al Facebook. Compartan la conferencia y nos vemos el próximo jueves. Seguimos con sus estudios. Gracias a todos por Perdón, venir. aquí la compañera me preguntaba acerca de la espada, que en realidad es una espada flamígera, ¿no? La mija.